Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 9. Y vamos a leer de forma alternada del verso 13 al 41. Juan, capítulo 9, versículos del 13 al 41 y de forma alternada. Dice así entonces la palabra del Señor. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. Por quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, pero cuando los judíos le habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar a los hombres que habían sido ciegos y le dijeron: dad gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le juraron y dijeron: tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos lo que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno fallece de los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Todos juntos. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Oremos.
Dios bendito, Padre amado, te damos las gracias, Padre, por invitarnos a estar acá, Señor. Gracias por traernos acá, por traernos para poder alabarte, para poder orar y como un solo cuerpo, como un solo pueblo, poder decir que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios, que te adoramos y que queremos servirte fielmente. Padre eterno, danos la bendición y la misericordia también de escuchar tu voz hoy día y de ser moldeados por tu palabra, por ser desafiados por ella, para vivir correctamente en santidad y en amor y misericordia para los demás. Te rogamos esto para el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy viendo, vi una entrevista acerca de la vida del pastor Jonathan Edwards, y Jonathan Edwards es uno de los pastores que es conocido como el padre del evangelicalismo y como uno de los fundadores del movimiento de despertar religioso. Él fue uno de los hombres que predicó el evangelio y que fue usado por el Señor para predicar, para ir hablando acerca de Cristo, y mucha gente se empezó a convertir. Y hablaron acerca del avivamiento de Jonathan Edwards. Lo interesante del avivamiento de Jonathan Edwards es que cuando él hablaba de avivamiento, cuando él hablaba de despertar, cuando él hablaba de interés de la Escritura, nosotros tenemos la idea que eran iglesias que pasaron a ser de 5 personas, 10 personas, a ser 1000 personas. Lo interesante es que Jonathan Edwards dice que eso no era el avivamiento que yo estaba viviendo. Eran iglesias de 40 personas que ahora iban 50 personas. Que los avivamientos en los que él estaba presente eran personas que se convertían, que no pasaban las 20 personas, 30 personas. Y uno dice, eso no es ningún despertar, eso no es ningún avivamiento, porque son muy pocas personas. Él decía que lo interesante era que esas 15 personas iban a la casa de su papá o a la casa de él y comenzaban a orar, a leer las escrituras, a estudiar, porque eso era un despertar, porque eso era un verdadero avivamiento. Personas interesadas en la obra de Cristo, interesadas en estudiar la escritura y vivir en santidad. El número no daba ninguna señal de un grupo santo, de un grupo que estaba despertando. Y es interesante porque Jonathan Edwards es conocido por eso. Su sermón más conocido se llama Pecadores hermanos de un Dios airado, que el biógrafo dice, cuando lo leyeron, a nadie le interesó el sermón ese. A nadie le importó. Fueron semanas después que la gente comenzó a leerlo y empezó a cambiar sus vidas. Y interesante cómo a veces nosotros creemos que los milagros tienen que ver con eventos extraordinarios simplemente y no con el día a día, y más aún con el milagro y la transformación de nuestras vidas. Porque los milagros no solamente tienen que ver con la transformación física, con la recuperación física o con algún milagro que tú puedas llamar de una cosa extraordinaria. También los milagros, o el mayor milagro que nosotros hemos sufrido, es el de cambiar nuestras vidas de las tinieblas a la luz. Nosotros leemos en la liturgia, ¿no? Ahí el texto de Pedro. Nosotros somos llamados un pueblo totalmente distinto ahora, porque estamos en las tinieblas, estamos en la luz admirable. Y ese es el mayor milagro que puede pasar en tu vida. Lo interesante es que cuando nosotros nos equivocamos, cuando ponemos el foco en los milagros desde el punto de vista material, porque también hay, y también creo en los milagros de esa forma. Creo que existen, siguen pasando milagros, creo que Dios sigue obrando, personas que están enfermas, Dios las sigue sanando, si no tienen ninguna forma de vivir, Dios las sana, Dios hace eso. Dios sigue obrando con milagros en nuestras vidas, Dios sigue dando y mostrando su misericordia todos los días. Claro que sí, claro que son milagros. Los milagros de la vida, los milagros que nosotros tenemos aquí como iglesia hoy día, nosotros tenemos 2 mujeres que están esperando a sus bebés, son parte del milagro de Dios. Dios sigue haciendo sus milagros, Dios sigue actuando milagrosamente en su iglesia. El tema es que hemos olvidado que esos milagros, que son parte de nuestra vida y que son verdad, son después del milagro más grande que hemos vivido, que es el cambio de nuestras vidas, que es el cambio de nuestro corazón, que es ese cambio total de ese corazón de piedra, ese corazón de carne que hoy día puede latir y decir, gracias Dios por todo lo que tengo. Ese es nuestro gran conflicto. Y este hombre ha sufrido estos 2 milagros. Era un hombre que era ciego y que ya había pasado su vida como ciego, que mendigaba y que ha recibido el milagro de la vista, que es maravilloso, ¿no? Poder ver, ¿no? Siempre
Digo, si algún día me falta uno de mis sentidos, que no sea la vista, porque es el que más me va a doler. No tener olfato no me interesa, ¿no? Para olores malos da lo mismo. Gusto, ahí tenemos un problema porque la Coca-Cola no va a saber lo mismo, pero nosotros queremos mirar, poder ver, ese milagro de poder ver. Y en la época de Jesús, el que era ciego no solamente era castigado por ser ciego y tenía que mendigar. El que era ciego cargaba una mochila gigante, que era que él era ciego por causa de un pecado de sus papás. Así que era muy grande todo esto. Y esto no es solamente la época de Jesús. Cuando tú lees a Job y los amigos de Job se acercan con Job, ¿qué le dicen? Job, confía en tu pecado. No puede ser que te estés dando todo lo que te está pasando porque sí. Te está pasando eso porque hay un pecado en ti, confiesa. Así que este hombre le está pasando lo mismo. Tiene la carga de ser un pecador por causa de sus padres. Hay un castigo divino sobre él. Y no es verdad. Simplemente él es ciego. Y como Jesús dice, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Así que él está experimentando la maravillosa bendición de ahora ver. Él ahora ve, él ahora puede mirar, puede observar todo de la forma maravillosa. Pero hay un milagro más grande que está a punto de ocurrir. Fíjate que él, si tú ves el versículo 34, dice: tú naciste del todo en pecado. Imagínate la carga que está diciendo. Tú eres un pecado por todos lados, eres un pecado con patas. Todo el mundo que te ve es un pecado. Estás caminando como un pecado con patas. Eres el pecado personificado. Así que por eso te expulsamos. Te expulsamos de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Ser expulsado de la sinagoga en ese contexto era ser expulsado de la nación, porque todo pasaba en la sinagoga, todo se discutía en la sinagoga, todo pasaba ahí. Así que cuando alguien que ahora podía participar de la sinagoga, porque tampoco lo podía hacer como era mendigo, no podía participar de la sinagoga, era mendigo y ciego, no podía participar de la sinagoga, ahora puede ver, ahora va a ver, puede ir a la sinagoga y participar de la vida religiosa, y dicen no, porque tú eres un pecado con patas, así que tú vas a ser expulsado de la sinagoga, y lo expulsan de la sinagoga. Eso quiere decir que a él lo están sacando de todo de la sociedad, lo han expulsado de la sociedad. Es terrible, está terrible, o sea, es lo que está pasando es muy malo, y Jesús supo esto. Y Jesús comienza a hablar con él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él le dice: ¿quién es para creer en él? Tú lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y ahora está a punto de vivir su milagro más maravilloso. Él ahora ve, está siendo expulsado de todo, ya él no participa más de la vida religiosa, expulsado, solo, pero con sus ojos buenos, pero ahora va a ver el mayor milagro en su vida. Él le dijo: creo, Señor, y la adoró. El mayor milagro que tú puedes tener es una nueva vida en Cristo. El mayor milagro que a ti te puede pasar en tu vida es ese, es que Dios salga a tu encuentro, porque Dios interviene en tu historia. Tú no eres el que está buscando a Dios. Tú no estás buscando a Dios desesperado para tener una relación con Él. Dios te va a buscar, Dios sale a tu encuentro, Dios corre como ese padre del hijo pródigo, va a correr a tus brazos, y Él dice: ahora que yo te perdono, tú eres mi hijo, tú estás conmigo. Él fue a buscar de nosotros no fuimos a buscar de Él. Tú en ningún momento fuiste a buscar a Dios. Dios te vino a buscar, porque si dependiera de ti, dependiera de mí, nosotros huiríamos. Seríamos como el pueblo de Israel: volvamos a Egipto. Queremos estar en Egipto porque en Egipto hay carne y hay vino. Volvamos a Egipto. Sin embargo, Dios sale a nuestro encuentro, entra en nuestra historia, nos cambia nuestros corazones, cambia nuestra perspectiva del mundo, y hoy día somos distintos. No somos mejores ni peores, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos confesar su nombre. Él le dijo: yo creo. El creo en este momento es muy importante, porque ahora está frente a Jesús. A Jesús que escuchó de él, sin duda. Ya recuerden que Juan está escrito en el último meses de Jesús en la tierra, así que de Jesús ya sabía, ya conocía de Jesús, ya había escuchado de Jesús, pero aún no creía en Jesús. Muchas personas pueden conocer de Jesús,
Mucha gente puede hablar de Jesús, mucha gente puede decir cosas de Jesús, mucha gente te va a citar a Jesús. El tema es si creen en Jesús. Podemos tener una relación muy dura y muy hermosa con la teología y no tener una relación con Dios. Podemos conocer textos de la Biblia de memoria, podemos hacer confesiones de memoria y podemos vivir una vida totalmente apartada de Dios. Cuando dice creo, Él no está haciendo solamente una confesión a la ligera, es diciendo, ahora yo sé que eres mi Señor. Yo creo en ti. Y si yo creo en ti, entonces yo vivo para ti. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho tantas cosas que demuestran nuestra incredulidad delante de Dios? Conversábamos ayer con los hermanos en el arrón de hombres y veíamos el caso del maná. Cuando Dios dice, no recojan maná, porque mañana va a haber más maná. ¿Y qué hicieron todos? Recogieron maná. Porque no vaya a ser que Dios se lo olvide y no prenda el horno en la mañana y no caiga el pan. ¿Qué hacemos? Así que guardemos maná. Y guardaron maná. Y Dios dijo, no guarden maná. Somos así. Decimos, creemos en Dios, pero no creemos que Dios sustenta, no creemos que Dios guarda, no creemos que Dios nos acompaña y nos refugia todos los días. Decimos, creemos en Dios, pero no confiamos con nuestros actos. El pueblo decía, yo creo en Dios, somos tu pueblo, somos tu especial tesoro, somos tus hijos, pero no vaya a ser que te equivoques y nos defraudes. ¿Cuándo Dios te ha defraudado? ¿Cuándo Dios te ha defraudado a ti? Cuando tú puedes decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? En esta vez tú no estuviste conmigo. Sin duda que mi hijo va a poder decirme eso. Tú no estuviste conmigo en algún momento. Y puede que sí. Todavía no me perdona porque cuando bautizaron a las hijas de la Camila, hubo un asado cerca, en la casa de Seco, que vive cerca de mi casa, ustedes saben. Y yo me enfermé. Y no pude ir al asado. Ustedes saben que a mí no me gusta la carne, entonces no pude ir. Y todavía no me perdona que no haya ido. Si tú no fuiste a ese asado. Ese hijo ha ido tantas veces contigo que una vez estaba enfermo no pude. Y cada vez que me dice, papá, hagamos un asado, pero tienes que estar. Porque tú no fuiste, ¿sabes? Ha pasado 6 meses y sigue. Pero yo no voy a decir a Dios, Dios, tú no estuviste conmigo. Dios, yo estuve solo y tú no me acompañaste. Dios, yo estuve solo, triste en un rincón y tú no me abrazaste. Yo no voy a decir eso. Porque no puedo decirlo, porque Dios siempre ha estado conmigo. Cuando Él ahora dice creo, está diciendo todo el concepto de creo. Yo creo, yo vivo, yo espero y yo confío. Eso es creer en Jesús. Pero además, en vez de creer en el milagro, Él le dice, yo creo, ¿y qué le dice? Señor. Tú y yo podemos decirle Señor. Y nosotros decimos Señor a cualquier persona. Nosotros también ayer nos reíamos que, hablando acerca de las injusticias, a la presidenta de Argentina le dicen Señor acá. Y la señora acá es difícil, ¿no? La señora acá tiene las manos bien largas y ha hecho varias cosas malas en Argentina. Pero dice la señora. Y hay como un respeto. Nosotros ocupamos al Señor como una forma de respeto a alguien. En esa época decir Señor era algo casi un crimen de guerra. Porque el único Señor es el César. No hay más señores. Por eso es que cuando Pablo dice Cristo es el Señor, es algo revolucionario para el momento. Porque solamente César es el Señor. Él está diciendo a alguien que acaba de ver, que acaba de conocer, que ha sido transformado en su corazón, tú eres el Señor. Tú eres mi Señor. Y si tú eres mi Señor, entonces yo dependo de ti. Tú eres quien me sustenta y quien me guía. El Señor no tiene solamente que ser con alguien con el cual me relaciono con respeto, sino con aquel que yo dependo. Yo dependo del señorío de Cristo. Si eso es lo que nosotros muchas veces nos olvidamos, tú dependes del señorío de Cristo. Tú no dependes de tu voluntad, tú no dependes de tus cosas, tú no dependes de lo que a ti te pueda pasar, de lo que a ti te gusta. Tú dependes del Señor. La completa humildad delante de Dios no es andar con la cabeza agacha, es depender de Él. Yo dependo de ti. Para lo que haga, para lo que viva, como lo hago, solo dependo de ti. Porque eres tú quien eres el Señor. Y como Señor, guardas y cuidas de mí.
Este hombre ha sido expulsado de la sinagoga. Una de las cosas más duras del pueblo judío era la expulsión de la sinagoga, porque era expulsado de todo lo que estaba pasando ahí. Incluso la sinagoga tenía un sistema de ayuda para ciertas personas que estaban con algunas, que eran lisiados o alguna dificultad. La sinagoga ayudaba a esas personas. Ahora, siendo expulsado, ya nadie lo ayudaba. Siendo expulsado, nadie se relacionaba con él. Siendo expulsado, nadie podía hacer negocio con él. Nada, porque había sido expulsado de la sinagoga. Y para ser expulsado hasta hizo algo muy grave. Y fíjate que lo grave que hizo fue que decir que él lo había sanado. Eso fue lo grave que él hizo. Ahora, se pasó de listo, sí, porque incluso le hace una broma, ¿no? Le dice, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? En el versículo ahí, tú ves en el versículo 30, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero seguro usted conoce de Dios a su voluntad, a ese Él oye. Él reconoce el señorío de Jesucristo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos luchado contra el señorío de Cristo? Porque no queremos tener un Señor sobre nuestras cabezas. Queremos ser independientes. Nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Yo sé cuáles son mis gustos y qué es lo mejor para mi vida. Yo quiero eso. Y tenemos que dar gracias a Dios porque tantas veces nos cerró la puerta. Gracias por Dios porque tantas veces nos dijiste que no. ¿Dónde estaríamos si nos dijeran que sí siempre? ¿Dónde estarías tú si Dios te dijera que sí en todas tus cosas? Dios no está para decirte que sí a tus cosas. Dios está para ser tu Señor. Y tu Señor gobierna tu corazón. Y como tu Señor, tú dependes de Él. Este hombre está siendo tan hermosamente transformado que está creyendo en el Jesús que le está salvando, pero además está reconociendo que Él es el dueño de su corazón y día. Es en un momento. Fíjate que todo lo que está pasando a su alrededor ya no está importando. Hasta su milagro, que ahora ve, ya pasó a segundo plano. Porque su vida está siendo transformada. El problema es que nosotros no reconocemos eso. Creemos que el ser transformado por el Evangelio es lo mínimo que podía pasar en nuestras vidas. Ahora queremos más. Ok, soy tu hijo, soy tu tesoro, tú pusiste el nombre, gracias a Dios. ¿Qué más? ¿Qué viene ahora? Nada, soy tu Señor. Y como tu Señor, te traigo esperanza. Y termina diciéndole, Él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Este hombre, que ya era joven, ya era adulto, por eso que sus padres dicen, pregúntenle a él, no me metan a mí, los padres buena onda de él, no se quisieron ir con él. ¿Por qué? Porque los padres dijeron, teníamos miedo, porque ya habían dicho en la sinagoga, el que dice que Jesús es el Mesías, lo expulsamos. Eso ya estaba claro. Todo el mundo sabía que el que reconocía a Cristo como Señor iba a ser expulsado de la sinagoga. Así que los padres dijeron, pregúntenle a él, hablen con él, es mi hijo, lo quiero mucho, pero hablen con él. Y los padres, buena onda, se lavaron las manos y se fueron. No quisieron aberrar con el hijo. Y el hijo tuvo que enfrentar todo esto solo. Ya había miedo, sin duda que había miedo. Pero ese miedo, fíjate que ese miedo que pueden tener todos, ese miedo cambió. Y ahora que ya no tiene miedo, ¿qué hace? Le adoró. Y eso de la adoración no tiene que ver simplemente con cantar. Nosotros tenemos esa idea de que vamos a adorar a Dios y vamos a cantar. No se puede cantar, si sabe cantar, cante y adora a Dios cantando. Pero la adoración tiene que ver con todas nuestras vidas. Como tú vives es una adoración a Dios. Si tú lo estás viviendo bajo los parámetros de la Escritura, si tú lo estás viviendo bajo la que Dios está hablando, entonces no estás adorando. Y si no estás adorando, estás haciendo muy mal tu trabajo. Tu vida debe ser una vida de adoración. Tu vida debe de reflejar tu adoración a Dios. El pueblo, y esto es importante, no es una adoración como la que tú quieras. Porque yo la adoro como yo quiero, ¿no? Si tú lees Levítico, si tú lees Números, te vas a dar cuenta de que no existe la adoración como a ti te gusta. La adoración tiene que ser como Dios ha demandado.
Y esa adoración debes vivirla correctamente. Muchas veces hubieron pecados solamente por innovar en la adoración. Hay una forma de adorar, hay una forma de adorar que no quiere decir que tengo que ser una forma en cuanto a la música o en cuanto a otras cosas, sino que tiene que ser en cuanto a la reverencia, en cuanto a la dependencia, en cuanto a lo que exaltas a Dios. ¿Cuántas veces tú, sobre todo los que venimos de iglesias evangélicas hace muchos años, que hicimos en los 90, con canciones que decían mucho de nosotros y poco de Dios? Todas las canciones eran de nosotros. Todas las canciones que nosotros escuchado en los 90 eran con nosotros y todos llorábamos. El que no lloró con Cansado del Camino no es cristiano. Porque todos lloramos con Cansado del Camino, sediento de ti. Y la canción es tristísima. ¿Cierto? Rompí no sé, la armadura, no sé cómo es la cuestión. Pero está mal el tipo. He peleado 1000 batallas y todas esas cosas que él inventó. Toda esa canción es una muestra de lo que pasaba en esa época. Todo era de nosotros. Y todos llorábamos con canciones. Yo me acuerdo de los campamentos de jóvenes, había una noche que era la noche testimonio, que tú sabías que esta noche era para llorar. Te habías portado mal todo el campamento. Todos los 4 días nos habíamos portado pésimo, pero el último día era el día que había que llorar. Entonces terminaba la cena, noche de adoración, noche de testimonio, y entonces íbamos todos a la noche de testimonio. Oscuro, obviamente todo, muchos todo oscuro, canciones y toda la segunda canción, todos llorando, nunca más hago esto, nunca más, Señor, perdóname. Se acababa el culto, se cerraba el templo, íbamos a las cabañas y ya íbamos haciendo leceras, ya íbamos haciendo cosas que nada que ver, ya algunos arrancaban para las duras, ya era terrible la cosa. Y ya estábamos hace media hora, Señor, nunca más lo hago, Señor, cambia mi vida y todo eso. Porque eran canciones que hablaban de nosotros, pero eran canciones que tenían que transformar el corazón para adorar a Dios. Eso es lo que cambió. Todo cambia cuando adoras correctamente, cuando adoras a Dios y buscas a Dios y no ser tú el centro de la adoración. Este hombre tiene que adorar a Jesús porque eres el centro de su adoración. ¿Cuál es el centro de tu adoración? ¿Eres tú? Si tú eres el centro de adoración, si tú eres el ídolo que se ha levantado, si es tu familia, si es cualquier cosa, todo eso tienes que derribarlo para que sea Dios el centro de tu vida. Él debe ser el centro de nuestra adoración. Lo que adoramos, lo que cantamos, lo que oramos, lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que predicamos, debe ser Cristo el centro de nuestra adoración y no otra cosa. Este hombre ha recibido el milagro maravilloso de la vista. Hoy día ve a Jesús, pero Jesús no solamente lo dejó ahí. Jesús también le entregó el Evangelio. Muchos recibieron el milagro y no conocieron a Jesús. Muchas personas recibieron los milagros de Jesús, mas no le siguieron y no fueron convertidas. Él tuvo la bendición de tener el milagro físico de la vista y el milagro más hermoso de la vida espiritual. Tú tienes el milagro más hermoso que te puede pasar. Es tu vida espiritual. Tienes vida en Cristo Jesús. Y cuando Él venga, tú irás con Él y vivirás con Él eternamente. No hay mayor milagro y más hermoso milagro que la vida nueva, que la vida espiritual. Busquémosla y seamos como este hombre. Creamos, reconozcamos su señorío y adoremos a aquel que nos dio la vida para siempre. Oremos. Dios eterno, Padre celestial, tú eres nuestro Dios. Tú nos fuiste a buscar, tú nos fuiste a encontrar, tú nos llamaste cuando estábamos en las tinieblas para pasar a esa luz admirable y proclamar tu evangelio. Padre eterno, gracias por darnos la vida. Gracias por darnos la vista verdadera, porque te podemos mirar, porque por medio de Jesucristo podemos tener una relación contigo y disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre eterno, te adoramos y te damos toda la honra. En nombre de Jesús. Amén.